Muchas gracias, muy buena tarde a todas y a todos. Sean bienvenidos a este Centro de Investigación en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma del Estado de México y agradecemos a la maestra en Derecho María José Bernaldez Aguilar, directora de este organismo académico, el favor de su bienvenida, pero sobre todo de impulsar este tipo de ejercicios académicos que, como dijo el doctor Ricardo Sepúlveda, nos estarán ofertando una posibilidad de conocimiento jurídico de vanguardia. Muchas gracias a ambos por también confiar en su servidor y por el trabajo que desarrollaremos. Seguramente estará haciendo lo necesario para las nuevas generaciones de abogados que forma esta Facultad de Derecho. Es para mí un gusto estar esta tarde para poder moderar esta primera sesión del Seminario Permanente de Jurisprudencia. Ya como lo anunciaban anteriormente, nuestra actividad del día de hoy tendrá que ver con la jurisprudencia emitida por los órganos jurisdiccionales locales, diagnóstico y prospectiva. Igualmente, damos la bienvenida a nuestros ponentes de esta tarde. En primer lugar, al doctor Joaquín Ordóñez Cedeño, enseguida al doctor en Derecho Luis Ávila Benítez y enseguida también al maestro Michael Rola, que se encuentra en línea. Voy a comentar a los ponentes la dinámica de trabajo de esta sesión del día de hoy. Les dispondremos de 20 minutos para poder llevar a cabo su exposición. Ellos ya previamente nos han proporcionado algunos materiales de carácter audiovisual para poder apoyar su disertación y al final de las participaciones de los tres, al público que nos acompaña, en su mayoría son estudiantes de la licenciatura en Derecho, puedan también ir apuntando algunas preguntas o algún cuestionamiento que tengan a nuestros ponentes. Sin mayor preámbulo, daré lectura a la semblanza curricular del doctor Joaquín Ordóñez Cedeño, quien es un destacado académico y experto en Derecho Constitucional, en Teoría de la Democracia y Derecho Electoral de esta Facultad de Derecho. El doctor Ordóñez Cedeño es doctor en Derecho y se ha consolidado con una formación académica y una destacada trayectoria profesional. Actualmente se desempeña como profesor e investigador de tiempo completo por oposición, en donde ha demostrado su compromiso con la excelencia en la educación superior y la investigación. Además, es fundador y director de la revista científica Ius Comitialis, una plataforma que promueve el intercambio de conocimientos en el campo del derecho desde esta Facultad de Derecho. El doctor Ordóñez Cedeño ha sido autor y coordinador de varios libros que abordan temáticas fundamentales como el derecho constitucional, la teoría de la democracia y el derecho electoral. Ha contribuido de manera significativa al desarrollo académico de su disciplina. En su labor investigativa también se ha plasmado en la publicación de numerosos artículos en revistas científicas, tanto nacionales como internacionales, y sobre todo en las que destaca su calidad y rigor académico. Tiene membresía en el Sistema Nacional de Investigadores nivel 1 del Consejo Nacional de Ciencias de Humanidades, Ciencias y Tecnología, reflejada también ahí su posición como investigador en el ámbito nacional e internacional. En resumen, nuestro conferencista es un referente en el campo del derecho, cuya dedicación, experiencia y contribuciones han enriquecido el conocimiento en áreas fundamentales de su propia disciplina de conocimiento. Estimado doctor, sea bienvenido. Queda en uso de la voz. Muchas gracias, estimado doctor Irán, por esta presentación tan amable que ha hecho de mi persona. Muchas gracias. Agradezco de inicio, desde luego, la invitación a participar en esta mesa a la maestra María José Bernaldez Aguilar, quien es nuestra directora de la Facultad de Derecho. Muchas gracias, estimada maestra, y también una felicitación por este impulso que le está dando a estos temas, junto, desde luego, con el doctor aquí presente. Por supuesto, es un evento de suma importancia. Las vertientes y los puntos de vista diferentes que aquí se manejó hace un rato son importantes para considerar muchas temáticas y muchos ámbitos del derecho. Muchas gracias también a todos los asistentes que son alumnos de esta facultad. Espero que sea de mucha utilidad la plática, el tema que voy a abordar aquí con ustedes, que va a ser un tema
que no puedo dejar de mencionar que me honro entiendo que soy el que inicia el que inaugura prácticamente con estos eventos académicos, con este evento académico de jurisprudencia. Pues es para mí un honor ser el que inaugura y desde luego, bueno, espero que mi punto de vista sea de utilidad en este evento académico de esta Facultad de Derecho, también Facultad de Jurisprudencia. Facultad de Jurisprudencia estaba yo recordando hace un rato que la Facultad de Derecho fue Facultad de Jurisprudencia, por supuesto, y esto nos denota la importancia que tiene la jurisprudencia, al grado de que incluso las escuelas y las instituciones académicas tenían ese apelativo, ¿no? Esa denominación como escuelas de jurisprudencia, Facultad de Jurisprudencia. Después cambiaron a Facultad de Derecho por algunas razones. Pero la importancia de la jurisprudencia deviene precisamente en muchos aspectos que vamos nosotros aquí a comentar, que les voy a comentar, sobre todo en relación a la democracia, que es básicamente mi línea de investigación que he estado desarrollando. Empezamos, por favor, con la primera diapositiva. Y para empezar no podemos dejar de mencionar, desde luego, un hecho que es contundente, que es una realidad, aunque de pronto a lo mejor no nos gusta mencionarlo, no nos gusta reconocerlo, pero es una realidad el hecho de que la ley es imperfecta. La ley es imperfecta. Y esta imperfección deviene precisamente por varias razones, por supuesto, como producto inherente al ser humano, y los seres humanos somos imperfectos, y como producto de un ser humano imperfecto, o de los seres humanos imperfectos, el producto es idem, es imperfecto también. Y en este sentido nosotros podemos destacar muchas cosas, pero entre otras podemos destacar aspectos como ambigüedad, vaguedad, o antinomias o contradicciones, o lagunas, ausencias de la propia norma, de la propia ley, de la norma jurídica, y esto provoca que sea una norma imperfecta, ¿no? Este es un primer punto que debemos de tener presente para considerar lo que más adelante voy a mencionarles sobre la jurisprudencia y desde luego de la democracia. Siguiente diapositiva, por favor. Pero también aunado al hecho de que la ley es imperfecta, también tenemos otra situación, otra circunstancia que tampoco podemos dejar de lado, que es el hecho de que la realidad social resulta ser indeterminada. La realidad es indeterminada. Y sobre esto nos dan cuenta varias posturas teóricas. Aquí solamente manejo, les presento, algunas, las principales o las más prestigiosas. Por ejemplo, son las teorías de sistemas, las teorías estructuralistas o las teorías funcionalistas, que son básicamente teorías o posturas que están dedicadas a realizar o a detallar algo que por mucho tiempo se ha tratado de realizar, que es describir la realidad social. En este caso social, no hablamos de la realidad física o natural, de eso se encargan las ciencias naturales. En el caso del derecho, como son ciencias sociales, más bien nos interesa a nosotros la realidad social. Y estas teorías, estas posturas con sus insignes catedráticos, insignes teóricos, han tratado de hacer algo que por mucho tiempo ha sido necesario y sigue siendo necesario, que es describir y explicar la realidad social. Y de ahí las teorías de sistemas con algunos de sus representantes, por ejemplo Niklas Luhmann o Bertalanffy, por ejemplo, que han tratado de explicar esa realidad social y que han traído también de otras áreas, sobre todo de las áreas de las ciencias naturales, han traído algunas posturas para adaptarlas a la explicación de la realidad social. Resulta también de importancia, ¿no? Teorías estructuralistas, como por ejemplo autores como Michel Foucault, por ejemplo, que es un autor prolífico, importante sobre las ciencias sociales y que además tiene una incidencia muy importante en términos de la teoría del derecho penal, por ejemplo, ¿no? De la teoría del castigo, de la teoría de la sanción. Pues él era estructuralista y su postura para explicar la realidad social también es muy importante. Y teorías funcionalistas como Emil Durkheim, por ejemplo, que es uno de los representantes más poderosos de estas teorías funcionalistas, también considerado como padre de la sociología, o junto con otros autores, con otros teóricos. Todo esto, todas estas teorías para tener presente el hecho de que la realidad social resulta ser indeterminada. Siguiente diapositiva, por favor. Y esto nos provoca
nos provoca estas dos cosas, la ley imperfecta por un lado y la realidad indeterminada o la indeterminación de la realidad por el otro lado, nos provoca que tengamos una situación sui generis, una situación que no puede ser privativa, que no puede sustraerse a la observación, al análisis o a la reflexión para poder solucionar muchos de los problemas sociales, ¿no? La ley imperfecta y la realidad indeterminada, entonces resulta ser un binomio que conjugándose provoca una situación muy específica que es digna de analizarse. Siguiente diapositiva, por favor. Pero aunado a esto, aunado a la realidad indeterminada y a la imperfección de la norma jurídica, no basta con esto, no siendo suficiente esto, además tenemos otra situación, otro fenómeno que es básicamente el fenómeno de la aplicación desigual del derecho. La aplicación desigual del derecho. Y aquí entramos o empezamos con un concepto, con la idea de desigualdad. Es un concepto muy importante para los que tratamos de estudiar un poco el derecho, es un concepto muy importante, el de la desigualdad. ¿De dónde surge la aplicación desigual del derecho? Surge precisamente de algunos factores como tiempo, espacio o personas, tiempo, espacio o sujetos. El tiempo o el momento o el elemento temporal es diferente en todos los casos en los que se tiene que aplicar el derecho, ¿no? En todos los casos donde hay que resolver aplicando el derecho, el tiempo siempre va a ser diferente, nunca va a ser el mismo, esto hasta resulta ser obvio, ¿no? Y de pronto hasta podemos citar por ahí algunos filósofos, ¿no? Algún famoso que decía que nadie se baña dos veces en el mismo río, ¿no? Con la misma agua del mismo río, ¿no? Nadie se baña dos veces, significando que, o dando a entender que las circunstancias, sobre todo de la realidad social, son siempre diferentes. El tiempo o el elemento temporal es siempre diferente, el espacio o el lugar donde ocurren las situaciones siempre es diferente, y sobre todo los sujetos siempre van a ser diferentes, ¿no? O a lo mejor coinciden los sujetos, pero cambia el tiempo, o coincide en el tiempo, pero cambia el lugar, o cambia el sujeto, etc. Esto nos lleva a que existe una aplicación desigual del derecho. Y esta aplicación desigual del derecho, ya les decía que empezamos con este primer concepto de desigualdad, no es otra cosa más que un sinónimo, este concepto de desigualdad es un sinónimo de arbitrariedad. Y la arbitrariedad ha sido, como ustedes seguramente saben, ha sido un fenómeno que ha sido objeto de erradicación por parte no solo del derecho, sino de otras ramas del conocimiento, empezando por la teoría de la democracia y terminando por el constitucionalismo, o viceversa, empezando por el constitucionalismo y terminando por la teoría de la democracia, ¿no? Es ahí donde empieza a entrar nuestro tema de la democracia con relación a la jurisprudencia. Entonces, esta aplicación desigual significa una arbitrariedad, y la democracia viene a ser básicamente la democracia con todo lo que conlleva, por supuesto, con sus valores, sus principios y sus paradigmas, sus parámetros, sus reglas, porque también tiene reglas, viene a ser una forma o un remedio, una postura para poder erradicar esa arbitrariedad que históricamente la tenemos en regímenes políticos o estatales, históricamente la tenemos esa arbitrariedad en ese aspecto, pero también puede ocurrir la arbitrariedad no solamente en un régimen completo gubernamental o estatal, sino también en órganos de gobierno, o también en instituciones gubernamentales, en otros aspectos, incluso en células sociales, en la familia, por ejemplo, puede ocurrir arbitrariedad, por supuesto. La arbitrariedad es un fenómeno que ocurre en casi cualquier ámbito donde el ser humano esté involucrado. Y la democracia es el remedio, es el antídoto, o debe de ser al menos el antídoto para esta arbitrariedad o desigualdad, que es básicamente un producto de esta arbitrariedad. Y entonces tenemos a la democracia, de pronto tenemos a la democracia, y si la consideramos, empezamos nosotros a pensar en aquel famoso lema de la democracia de la Revolución Francesa, que es libertad, igualdad y fraternidad, que es básicamente con lo que comienza el constitucionalismo francés
libertad, igualdad y fraternidad, este lema triple, es con lo que empieza el constitucionalismo francés y es adoptado no solamente por Francia, sino también por Estados Unidos años después, poco después, casi enseguida, y otros años después es adoptado también en México o incluso en otros países latinoamericanos, ¿no? En nuestra Constitución, por ejemplo, lo único que nos faltaría sería la mención del vocablo fraternidad, pero tenemos la libertad y la igualdad. A diferencia, por ejemplo, de la Constitución francesa, que sí incluye el concepto de fraternidad como elemento de la democracia en el constitucionalismo francés, bueno, por obvias razones, ¿no? Desde luego, siguiente. Y entonces, esa igualdad, que es uno de los valores de la democracia, se debe de tener presente no solamente para erradicar la arbitrariedad en todos los ámbitos, como les decía hace un rato, en todos los ámbitos o en todos los momentos en los que intercambian acciones los seres humanos, sino que además debe de haber igualdad en la aplicación de la ley. Y aquí debemos distinguir dos cosas. Igualdad en la aplicación de la ley de igualdad ante la ley. Son dos cosas diferentes que están relacionadas, por supuesto, tienen mucha relación, como ustedes saben, pero hay una diferencia sutil entre ambas, ¿no? Hay una diferencia sutil. Una cosa es la igualdad en la aplicación de la ley, otra cosa es la igualdad ante la ley. Tiene relación, pero hay diferencia. Esto significa, igualdad en la aplicación de la ley, significa que yo espero que siempre me apliquen la ley de la misma manera en la que se le aplicaron a los demás. Este es un elemento muy importante que va en contra de algo indeseable que es la arbitrariedad, ¿no? Siguiente diapositiva. Y por eso las normas generales, por eso es deseable que las normas generales tengan una aplicación uniforme. Una aplicación uniforme. Claro, aquí tenemos que considerar que la aplicación uniforme, la aplicación completamente uniforme o la aplicación absolutamente uniforme tal vez no exista, ¿no? Somos seres humanos y el aplicador de la norma jurídica es un ser humano y los seres humanos tenemos como característica principal que no somos uniformes. Los seres humanos no somos uniformes, somos diferentes y pensamos diferentes no solo de una persona a otra, sino la misma persona puede pensar diferente de un momento a otro. Yo ahorita puedo pensar una cosa y en 5 segundos puedo cambiar de opinión. Eso hace que que las personas que no seamos uniformes, ¿no? Entonces, las normas generales, lo deseable es que su aplicación sea uniforme, lo más uniforme que se pueda, y esto va en contra de un elemento indeseable que, como les decía, es la arbitrariedad en el poder o en el ejercicio del poder. Siguiente diapositiva, por favor. Entonces, aquí es donde entra la jurisprudencia, ¿no? Aquí entra la jurisprudencia como un precedente vinculante, que nos ayuda a disminuir la desigualdad, que nos ayuda a disminuir la desuniformidad o que nos ayuda a uniformar la aplicación de la norma o que nos ayuda a uniformar la resolución de los casos, ¿no? Para nosotros poder tener una igualdad. Y entonces ese precedente vinculante nos ayuda a una aplicación uniforme del derecho y nos da igualdad, que es un elemento de la democracia. Y las controversias entonces similares, ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál debe ser digamos, la regla o el criterio? Que las controversias similares tengan resoluciones unificadas o lo más unificadas que se pueda. Claro, aquí considerando, como hace un rato les decía, considerando que las controversias similares, completamente similares o absolutamente similares, pues no existen, dado que nuestra realidad o la realidad social es indeterminada, ¿no? Esa indeterminación de la realidad social provoca que las controversias sean también indeterminadas y que sean todas diferentes. Pero estamos hablando de una diferencia absoluta. Siempre existe una controversia similar, no absoluta, lo más parecida. En esos casos tiene que haber resoluciones lo más unificadas posible, es decir, resolver de la misma forma el caso similar y no resolverlo de una forma diferente, porque esto significa arbitrariedad y esto va en contra de la democracia, como valor, incluso como principio democrático, ¿no? Entonces, controversias similares con resoluciones unificadas nos proporciona igualdad, seguridad y también nos proporciona imparcialidad.
Y todo esto desemboca indefectiblemente, como hace un rato les decía, en el constitucionalismo. ¿Por qué? Porque el constitucionalismo está creado o se crea, se desarrolla precisamente con el objetivo de disminuir la arbitrariedad o de disminuir o de erradicar, al menos de disminuir el abuso en el ejercicio del poder público, de disminuir o de erradicar el abuso en el ejercicio del poder público. Y para esto nosotros requerimos, desde luego, entre muchas otras cosas, por supuesto, requerimos que haya una aplicación uniforme de la norma jurídica, ¿no? Cosa que nos lo proporciona, desde luego, la jurisprudencia. Y esto tiene que ver con un Estado de Derecho, tiene que ver con la democracia y con sus valores, con sus principios, y tiene que ver también con la jurisprudencia, porque la jurisprudencia nos ayuda a colmar esas lagunas o esas ausencias que van en contra de la democracia, porque van en contra de una aplicación uniforme y van en contra de una seguridad jurídica que podemos generar al momento de aplicar uniformemente o con criterios uniformes la norma jurídica, y todo esto está relacionado en términos de un constitucionalismo, de una democracia y de una jurisprudencia. De tal manera que esta es la importancia que existe con relación a la democracia y la jurisprudencia, que en términos muy generales y muy apretados pongo el día de hoy a la consideración de todos ustedes, no sin antes agradecer el uso de la palabra, y también no puedo dejar de disculparme porque en un momento más me tendré que retirar, pidiéndoles a todos ustedes una disculpa en virtud de que el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología está haciendo evaluaciones y yo me estoy sometiendo a una evaluación. Entonces les pido una disculpa por adelantado por retirarme, pero de cualquier forma yo quedo atento en cualquier otro momento a sus inquietudes, si es que las hubiera, y yo agradezco su atención. Muchas gracias. Agradecemos cumplidamente al doctor Joaquín Ordóñez Cedeño esta interesante exposición, que a resumidas cuentas nos presenta una jurisprudencia originaria como una motivación de parte de los movimientos